ya sobre otra monarquía, ¿no? Hemos dicho que durante este trimestre vamos a estar hablando de aquellos, ¿no?, reyes que gobernaron Europa durante el siglo XVI. Hemos hablado ya de Francia, hemos hablado de España anteriormente, y ahora nos corresponde hablar de la monarquía inglesa, ¿no? La monarquía inglesa en el siglo XVI. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito el origen de la monarquía, ¿no?, inglesa. Y para eso vamos a recordar también, vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿no?, a un tema que hemos visto anteriormente, en la Guerra de los 100 años, ¿no? Si ustedes recuerdan, durante mucho tiempo, ¿no? En realidad no fue 100 años, ¿no? Fueron más de 100 años. No sé si alguien recuerda por ahí cuántos años exactamente duró, ¿no?, este enfrentamiento. Inglaterra había luchado, ¿no?, contra Francia en la Guerra de los 100 años, ¿no? Durante 116 años fueron, ¿no? La Guerra de los 100 años, que terminó el año 1453. ¿No? Ahí, por ejemplo, vimos que destacaron personajes como Juana de Arco, ¿no? Ustedes recuerdan esta doncella, ¿no?, que luchó y que llevó a Francia, ¿no?, a la victoria en la batalla de Orleans y que luego fue quemada, ¿no? Ustedes recuerdan. La Guerra de los 100 años, Inglaterra la perdió, ¿no? Fue una derrota para los ingleses. El haber sido derrotados, ¿no?, la derrota contra Francia, ¿no?, en la Guerra de los 100 años, para Inglaterra fue muy dura, ¿no? Los años siguientes en Inglaterra fueron años de crisis, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Algunos años después, dos familias, ¿no?, en Inglaterra, la familia de los York y la familia de los Lancaster, se van a ver enfrentados en unas luchas, ¿no?, por ver quién se iba a quedar con el trono de Inglaterra. A esos enfrentamientos se le conoce como la Guerra de las Rosas, ¿no?, ya que enfrenta a la familia York, cuyo símbolo, ¿no?, era la rosa blanca, y a la familia de los Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja. La Guerra de las Rosas termina con la victoria de los Lancaster y, ¿no?, finalmente, tras el final de este enfrentamiento, ascenderá al trono el rey Enrique VII, ¿no?, quien va a vencer, ¿no?, a la familia de los York, pero aunque los Lancaster derrotan a los York, deciden unirse, ¿no?, en matrimonio. Enrique desposará a una princesa de los York llamada Isabel, y de esta manera se funda una nueva dinastía, ¿no?, llamada la dinastía de los Tudor, ¿no? En el siglo XVI, quienes van a gobernar Inglaterra van a ser justamente los Tudor, ¿no?, a partir de Enrique, Enrique VII, ¿no? Enrique VII es, por lo tanto, ¿no?, el primer Tudor, recuerden, no es el ganador de la Guerra de las Rosas, ¿ya? Y con él, Inglaterra va finalmente, ¿no?, a gozar de un periodo de paz, ¿no? Él trajo, ¿no?, la tranquilidad al reino después de todos estos enfrentamientos, ¿no? Además, es un rey que se propuso desde que llegó al gobierno, ¿no?, frenar la crisis en la cual Inglaterra se encontraba, ¿no? La crisis económica. Recuerden que Inglaterra, al terminar la guerra de los 100 años, ¿no?, había quedado en una terrible crisis económica, y Enrique se decidió, ¿no?, a enfrentar esta crisis para poder recuperar a Inglaterra. Además, él, así como ocurría, ¿no?, en otras partes del mundo, como ocurría en Francia, ¿no?, como ocurría en España también, es un rey que decide, ¿no?, eh, ir desapareciendo con los señores feudales, ¿no? Recuerden que esta es una época en la que los señores feudales van desapareciendo. Los reyes de Europa van desplazando a los señores feudales y buscan centralizar otra vez el poder, ¿no? Esto es algo que ocurre en todas partes, en el siglo XVI es algo que ocurre en todas partes de Europa. En España, recuerden, ¿no?, con los reyes católicos, en Francia con Francisco I, ahora aquí lo vemos, ¿no?, en Inglaterra también con Enrique VII. ¿No? Es un periodo donde el rey está buscando otra vez centralizar el poder en él, ¿no?, y desaparecer el feudalismo, ¿ya? A Enrique VII, ¿no?, tras su muerte, le sigue su hijo llamado Enrique VIII, ¿no? De él ya hemos hablado, ¿no?, en alguna oportunidad cuando hablamos
ustedes recuerdan, de la Reforma Protestante, ¿no? Eh, Enrique VIII fue un rey que trató de centralizar, ¿no? Así como su padre, trató de centralizar el poder en él y desplazar del el poder, no a los señores feudales, y no solamente ya a los señores feudales y a los nobles, sino también trató de desplazar de ese poder a la iglesia, ¿no? Él no solamente trató de centralizar el poder político, sino también el poder religioso. Pues sabía que para que él pueda gobernar como un monarca absolutista, tenía que tener todos los poderes, el poder político, el poder económico y el poder religioso. Al principio, ¿no? Al principio, incluso, vemos en él una contradicción, ¿no? Porque él al comienzo, él era católico, por si acaso, ¿no? Enrique VIII en Inglaterra en esa época todos eran católicos todavía, ¿no? Y cuando Enrique VIII se entera, ¿no? De que en Alemania Martín Lutero, ¿no? Ustedes recordarán, Martín Lutero es el que empezó la reforma religiosa. Martín Lutero había empezado, ¿no? Esta reforma. Enrique, incluso como católico que él era, ¿no? Se mostró en contra de la reforma religiosa. Incluso se unió a otros reyes de Europa, ¿no? Por ejemplo, a los reyes de España, para formar la Santa Liga, que tenía como objetivo enfrentarse a la reforma religiosa. Ese es al principio, miren, ¿ah? Al principio él lucha contra la reforma religiosa, ¿no? Inclusive la Iglesia Católica lo declaró protector de la religión católica, ¿no? Enrique VIII. Tenía muy buenas relaciones con la Iglesia. Sin embargo, como les dije, ¿no? Hace un rato, Enrique tenía un objetivo, y era que Inglaterra debía convertirse, ¿no? En un país moderno, ¿no? Que él debía consolidar, ¿no? La recuperación económica que ya su padre había empezado. Y él también sabía de que, este, digamos, la administración del reino también debía modernizarse, ¿no? Y que ya no debían haber tantas personas influenciando en el rey, ¿no? Que el rey no tendría por qué escuchar tanto a consejeros, sino él debía tomar decisiones, ¿no? Pero para eso él también sabía de que debía romper con la iglesia, ¿no? Porque la iglesia católica era un escollo, o sea, un obstáculo que él tenía para consolidar su poder. La iglesia católica, recuerden, en esa época influenciaba mucho sobre las decisiones de los reyes. Así que él va a buscar un pretexto, ¿no? Miren, ¿no? Una excusa para romper con la iglesia. ¿Cuál fue ese pretexto? Su matrimonio. Ustedes recuerdan, ¿no? Enrique estaba casado con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, que lamentablemente no le había podido, ¿no? Dar hijos varones que él quería, y él utiliza como excusa, ¿no? El querer romper su matrimonio, ¿no? Divorciarse de Catalina, sabiendo que la iglesia no le iba a dar ese permiso, ¿no? Él se divorcia de Catalina de Aragón, y debido a esto la iglesia, ¿no? Decide excomulgarlo, ¿no? Recuerden que la iglesia no permite los divorcios, ¿no? Y esa excomunión, ¿no? Es la excusa que Enrique utiliza para romper con la Iglesia Católica, ¿no? Él pasó, miren, ¿no? Entonces, él pasa como, miren, la política, ¿no? Puede ser que un rey cambie inclusive de religión. Él pasa de ser, ¿no? Un luchador en contra de la reforma, un defensor de la Iglesia Católica, a romper con la Iglesia y él mismo fundar una religión protestante, ¿no? El año 1534, Enrique firma el Acta de Supremacía, por el cual él se proclama como el jefe no solo de la política, no solo rey, sino también como jefe de la iglesia en Inglaterra, ¿no? Luego, recuerden, él, ¿no? Decidió divorciarse igual de Catalina y unirse en matrimonio con otras mujeres, ¿no? Enrique, recuerden, tuvo varias esposas en los años siguientes, y al morir, ¿no? Al morir dejó descendientes, ¿no? Dejó algunos hijos, dejó 3 hijos, ¿no? Solo uno de ellos era varón, ¿no? Solo uno de sus hijos era varón y se llamó Eduardo VI, ¿no? Acá lo vemos a Eduardo, ¿no? Bastante jovencito, ¿no? Cuando él gobernó, este, 20 añitos nomás tenía, ¿no? Eduardo trató de continuar con las reformas de su padre, ¿no? Él también era protestante como su papá, ¿no? Eduardo era hijo de una de las mujeres que había tenido Enrique después de su divorcio, ¿no? Una mujer llamada
Juana Seymour, ¿no? Entonces, como era el único varón, ¿no?, que tuvo, a Eduardo le tocó gobernar. Sin embargo, Eduardo no tenía el mismo carácter que su padre, y en parte eso se debió a que Eduardo era un chico muy enfermo, muy enfermizo. Desde que nació había tenido muchos problemas, ¿no? Él sufría de anemia, y esa anemia, ¿no?, se fue agravando cada vez más hasta que finalmente lo hizo no morir. Eduardo fallece, ¿no? A los pocos, no gobernó más que 4 o 5 años, nomás gobernó, ¿no? Fallece al poco tiempo de haber gobernado, no pudo consolidar, ¿no?, la reforma protestante, y a Eduardo le sigue su media hermana, ¿no? Es su media hermana en realidad, porque eran hermanos de padre, pero no de madre, ¿no? María I. ¿Quién era María I? Era hija de Enrique, ¿no? Hija de Enrique VIII, con la primera esposa que él había tenido, ¿no? La reina Catalina de España. María, ¿no? María, que se había ido con su mamá, ¿no?, cuando ésta se divorció de su padre, se había ido a vivir a España, donde se casó con Felipe II, ¿no? Ahora, Felipe II, ustedes recuerdan, ¿no?, era hijo, ¿no? Era hijo de Carlos I, ¿no? Era hijo del rey de España, ¿no? Entonces Felipe II también fue rey de España después. Estaba casado con María, ¿no? Con María, María I, ¿no? Y ella se había criado prácticamente ahí, ¿no? Y al tener a Felipe como esposo, ella prácticamente había, bueno, ella era sumamente católica, ¿no? Ella se había empapado con la religión católica, ¿no? Y como católica, ¿no?, ella, al ser llamada, después de la muerte de su hermano Eduardo, ¿no?, al ser llamada en Inglaterra para gobernar, ella decide restablecer el catolicismo, ¿no? Desaparecer con la reforma protestante que había iniciado su padre. Incluso durante su gobierno, ella ordena la persecución y el asesinato de cientos de protestantes, ¿no? Por eso se dice que durante su gobierno hubo mucha intolerancia religiosa, ¿no? Ella mandó a asesinar a cientos de protestantes, y por eso en Inglaterra se le recuerda como María la Sanguinaria, ¿no? Así se le recuerda a ella, recuerda, ¿no? Como María la Sanguinaria, por las persecuciones y asesinatos contra los protestantes, ¿no? Tras la muerte de María, ¿no? María también, ¿no?, tampoco gobernó muchos años, que son 6 años 6 años nomás gobernó María. Tras la muerte de María, ¿no?, solamente quedaba una hija, ¿no?, en Inglaterra. Solamente quedaba una hija de Enrique, la tercera hija, llamada Isabel, ¿no? Así que los ingleses no tuvieron más opción que llamar a Isabel a gobernar, ¿no? En Inglaterra había muchas dudas sobre Isabel. ¿Por qué? Porque Isabel había sido la hija de la primera amante que tuvo Enrique, ¿no?, la que había provocado el divorcio, ¿no? Una chica llamada Ana Bolena, y por eso a Isabel le llamaban la hija de la amante, ¿no? La bastarda le llamaban a Isabel. Al final tuvieron que aceptar, ¿no?, que Isabel gobernara. Era al final de cuentas la hija del rey. Isabel, contra todo pronóstico, ¿no?, contra todo lo que no esperaban los ingleses, resultó que ella sí tenía el carácter de su padre, ¿no? Ella era de todos los hijos la que más se parecía a su padre. Y decide ella continuar con la reforma protestante que había iniciado, ¿no?, Enrique VIII. Incluso ella organiza la iglesia, ¿no?, protestante de Inglaterra, y le llama la iglesia anglicana, ¿no? Incluso ella determina que la iglesia oficial de Inglaterra ya no sería la iglesia católica, sino la iglesia anglicana. Entonces, esto lo hace mediante un documento llamado el Acta de Uniformidad, ¿no?, por el cual se establece que la iglesia de Inglaterra sería ahora la iglesia anglicana, ¿no? Esto es algo muy importante en la historia de Inglaterra. Isabel, además, va a empezar una era de expansión, ¿no? Ella sienta las bases del poderío inglés, ¿no? Por ejemplo, miren, ella coloniza América del Norte, ¿no? Fundará la primera ciudad inglesa en el norte de América, en lo que hoy en día es Estados Unidos, ¿no? Ella funda la ciudad de Virginia. Recuerden que después Estados Unidos
¿no? Bueno, América del Norte, mejor dicho, pasó a ser las 13 colonias y que luego van a dar origen a Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos hablan inglés, ¿no? Porque los ingleses son los que lo fundaron, los que no sentaron las bases, colonizaron, ¿no? Estados Unidos. Luego, otra cosa importante también, recuerden, esto ustedes seguro estarán viendo en Historia del Perú, durante el gobierno de Isabel, ¿no? Ella trató de frenar, ¿no? Enfrentarse al monopolio comercial que España había establecido en las colonias americanas, enviando, por ejemplo, corsarios, ¿no? Como Francis Drake, que recuerdan, ¿no? El corsario envía corsarios para que puedan asaltar a los barcos españoles. Recuerden que en esa época España, ¿no? Ustedes esto lo están viendo según la historia del Perú, en esa época España había establecido el monopolio comercial, ¿no? Solamente España podía comercializar con las colonias. Prohibió que países como Francia, Inglaterra, ¿no? Portugal tengan, ¿no? Ingresen productos aquí a las colonias americanas, ¿no? Entonces, por eso Inglaterra, para perjudicarlos, envió, ¿no? A los corsarios. Debido a esto, el rey de Inglaterra, el rey de España, ¿no? Felipe II, que había sido además esposo, ¿no? De la hermana de Isabel, ¿no? Había sido esposo de María, la sanguinaria, decide declararle la guerra a Isabel, ¿no? Y envía su flota llamada la Armada Invencible. Pero bueno, nosotros ya sabemos cómo terminó esto, ¿no? Isabel derrota a la Armada Invencible, iniciando la época de apogeo, ¿no? De auge de Inglaterra. A todo este periodo de modernización, ¿no? De auge, de crecimiento de Inglaterra, por eso se le conoce como la era isabelina, ¿no? A esto se le llama la era isabelina. Fue una época de prosperidad económica, ¿no? De prosperidad política, ¿no? Y Isabel se consolida como una reina poderosa e incluso prosperidad cultural. En esta época, recuerden, ¿no? Destaca el poeta William Shakespeare, ¿no? El famoso autor de Romeo y Julieta, ¿no? Y él tuvo una relación muy cercana con Isabel, incluso Isabel auspició, ¿no? Fue la mecenas de William Shakespeare. Ella era una admiradora de William Shakespeare y le permitió, ¿no? Montar muchas obras, ¿no? De teatro, en esa época, ¿no? A eso se le llama por eso la era isabelina, ¿no? Una época de mucha prosperidad, ¿ya? Muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí, preguntas. Es una pregunta, ¿revisó mi tarea de la semana pasada? Todavía, hijo, todavía está pendiente, todavía algunas tareas me falta revisar. Ya estos días voy a estar revisando, ¿ya? Apenas lo revise, Ok. ya ustedes lo van a poder visualizar ahí en el intranet, ¿ya? Seguramente si esta tarea pasa esta semana está un poquito, ¿no? Aparte que las noticias, ¿no? Como ustedes saben, las noticias me entretuvieron un poco, ¿no? Creo que a todos, ¿no? A todos nos han entretenido un poco las noticias, este, que hasta ahora todavía, ¿no? Estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Están ustedes siendo testigos de hechos históricos importantes, ¿no? Que se están dando en nuestro país. Y renunció el presidente. Exacto, ¿no? No tenemos todavía, Ayer sí. claro, todavía, bueno, no, ahorita no sé cómo irá la cosa, pero tengo entendido aún no han elegido. Ayer no pudieron elegir todavía, ¿no? Al nuevo presidente, ¿no? Hoy día supuestamente tendrían que elegir quién sería. Y bueno, la gente está en las calles, ¿no? Está bien, bien complicada, ¿no? La situación en nuestro país, ¿no? Pero bueno, eso es consecuencia, pues, ¿no? De la clase política, ¿no? De los políticos que tenemos, lamentablemente, eh, nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado una de las peores clases políticas de toda nuestra historia, ¿no? Vergonzoso realmente. Bueno, no sé, bueno, escuchó muchas cosas por ahí, ¿no? También dependerá mucho de lo que el Tribunal Constitucional decida hoy día, ¿no? Si es que de repente anula la vacancia, no sé, hasta Vizcarra podría volver a gobernar, sería una cosa increíble, sería una cosa espectacular, ¿no? Bueno, bueno, chicos, así está la cosa, ¿no? Vamos a terminar entonces, este, mm, avanzando nuestro libro, ya, por favor, les voy a pedir que todos saquen su libro y ubiquen la página 115, ¿ya? Página 115, les voy a dar ahí las claves para que marque, ¿ya? Todos en la página 115, ¿ya? A ver, número uno, a ver, vamos a ver, empezamos, ¿ya? Número uno dice países que enfrentaron en la Guerra de los 100 años.
Ahí sería la letra B, ¿no? Francia e Inglaterra. Vayan marcando, ¿ya? La 1, la B. Francia e Inglaterra. Página 115. Número 2. Fue la batalla decisiva en la larga disputa del trono de Inglaterra entre los dos y los Lancaster. Van a poner la 2, la letra A, batalla de Bosworth. ¿Ya? Número 2, la letra A. Número 3, Profesor, dime, ¿la uno cuál es? la 1 es la B. 1B, 2A. ¿Ya? La número 3 dice, fue el segundo monarca de la casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII, obviamente sería Enrique VIII, ¿no? La número 3 sería la letra A. Número 4, a ver, dice, papa que obstaculizó el divorcio de Enrique VIII, y van a poner Clemente VII, ¿ya? Número 4, la letra C, Clemente VII. Número 5, es la institución que niega la autoridad del Papa considerando al rey como gobernador supremo. Ahí van a poder la Iglesia Anglicana, ¿no? La letra E. Número 5, la E, la Iglesia Anglicana. Número 6, Eduardo VI de Inglaterra fue hijo de, ahí van a poner la letra C, Enrique VIII y Juana Seymour. ¿Ya? Número 6, la letra C. Número 7, María I condenó a casi 300 religiosos considerados disidentes a morir en la hoguera, o sea, quemados en las persecuciones marianas, recibiendo por ello el sobrenombre de, ahí sería la letra A, ¿no? La sanguinaria. Número 7, la letra A. Número 8, no forma parte de las obras realizadas por la reina Isabel I de Inglaterra. A ver, mm, la letra B sería, ¿no? Establecer el catolicismo durante su reinado. Eso no es porque ella era, ¿no? Ella era anglicana. Número 9. Durante el reinado de Isabel I tuvo un gran esplendor cultural. Una figura representativa fue, ya les dije, ¿no? Fue William Shakespeare, ¿no? La letra C. William Shakespeare. Shakespeare. Y la número 10. Dice, fue una guerra civil que enfrentó a los miembros y partidarios de la casa Lancaster contra la casa York. Ahí sería la letra E, ¿no? La guerra de las dos rosas. Ahí están las claves, chicos, en el chat. La 1 la B, la 2 la A, la 3 la A, la 4 la C, la 5 la E, la 6 la C, 7A, 8B, 9C y 10 la letra E. Ahí están todas las claves. ¿Ya? Ahí están todas las claves. Y su tarea está en la página número 255. ¿Ya? Su tarea en la página 255. Ahí está. ¿Listo? Página 255. Muy bien, chicos. El material se los voy a poner como siempre en el intranet, ¿ya? La tarea también en el intranet. Lo mismo que en el WhatsApp, se los voy a enviar ahorita en un ratito por el WhatsApp también para que lo tengan, ¿ya? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más para terminar, algo más que alguien quiera añadir, algo que alguien quiera decir. Nada, ¿todo claro? ¿Todo claro entonces? Sí, ya, muy bien, gracias, Estefano. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Por el WhatsApp ahorita les envío ya el material y la información, y también por el intranet se los voy a adjuntar. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y bueno, vamos a ver, ojalá hoy día todo se solucione y finalmente pueda haber tranquilidad y no haya más muertos en nuestro país, ¿no? Nos vemos, chicos, cuídense mucho, chao.